Muy bien, pues muchísimas gracias. Antes que nada, mucho gusto, buenos días a todo el mundo, todo el alumnado, profesores, investigadores que nos acompañan el día de hoy. Yo me llamo Alejandra Ruiz, yo soy la anfitriona de este momento, ¿no? Entonces, me pueden decir Ale también, si necesitan algo, por favor, avísenmelo, sin problema, pueden levantar su manita o pueden, como virtual, porque no los veo, o pueden poner algo en el chat y nosotros vamos a estar al pendiente. Estoy con el profesor Stephen Luke, ¿no? Que también nos va a estar apoyando. Y pues bueno, les damos la bienvenida a todo el mundo a esta gran conferencia que pues justamente vamos a averiguar si somos un viajero geek o no. Y seguramente saldremos con muchas preguntas y muchas cosas que reflexionar. Y para poder presentar esta ponencia, tenemos con nosotros de invitada especial a la doctora Norma Angélica Juárez Salomo. Doctora, muchas gracias por estar aquí. Voy a presentar un poco de usted y de su semblanza. Entonces, la doctora Norma es licenciada en Ciencias de la Comunicación por parte de la UNAM. Es doctora en Educación y destacada académica universitaria por más de 30 años. Actualmente es investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Se desempeña en diversas áreas del conocimiento, tales como arquitectura, humanidades, derecho y ciencias sociales, educación, comunicación y turismo. Sus publicaciones se relacionan con la internacionalización de la educación superior, turismo y patrimonio, así como temas vinculados con las... ¿Puedes entrar, Julio? Ay, perdón, Hola, alguien Miss. creo que... Hola, Miss. Buenos días. Hola, buenos días. Ay, perdón. No sé si pueden apagar sus micrófonos, justo. Muchas gracias, porque vamos a tratar de mantener los micrófonos apagados para no interrumpir a la doctora. Pero bueno, prosigo. Sus publicaciones se relacionan con la internacionalización de la educación superior, turismo y patrimonio, así como temas vinculados con las internationatics e internacionalización de la educación superior, tecnologías de comunicación e información, entornos virtuales y plataformas educativas, innovaciones y fortalecimiento pedagógico, así como la virtualización de entornos educativos. Es coordinadora académica y tutora del Diplomado en Internacionalización de la Educación Superior de IES en sus siglas, asesora, webinarista, desarrolladora de contenido y propuestas pedagógicas en espacios presenciales y virtuales para la UAM y la Organización Universitaria Interamericana a través del Colegio de las Américas de Montreal, Canadá. Colabora con instituciones y redes de internacionalización universitaria en México y varios países, fungiendo como asesora en diversas instituciones. En el 2009 fue reconocida por la revista Líderes como uno de los 40 líderes en la educación mexicana por su gestión al frente de la AMPEI. Y pues bueno, esto es un poco de la doctora que nos acompaña el día de hoy. Le agradecemos profundamente su asistencia y que haya podido estar aquí con nosotros el día de hoy. Y pues si usted está lista, podemos dar comienzo. Usted nos avisa si necesita algo o si hay alguna situación en particular. ¿Está lista para comenzar? Claro que sí, totalmente Súper. lista. Gracias. Yo lo que voy a apagar mi cámara para poder darle a usted como que solo se vea usted y su presentación, ¿vale? Claro que sí, muchísimas gracias. Pero aquí estoy, cualquier cosa. Muchas gracias. Gracias, Ale, gracias, Stephen, por estar aquí en esta presentación, que es más bien como una charla de café, una charla mañanera, donde yo quiero comentarles algunas cosas más como estilo anécdota, pero que nos llevan al conocimiento y a nuevas preguntas. Déjenme decirles que yo empecé esta presentación porque alguna vez mis estudiantes se acercaron a mí y me dijeron: oiga, doctora, usted que es una geek, ¿nos puede dar una conferencia? Al principio no sabía si me sentía como ofendida o aludida, porque como ustedes saben y lo van a saber muy pronto, geek es un concepto de reciente creación que tiene que ver con todos estos conceptos vinculados a la informática, a las computadoras y demás. Pero que ya cuando lo analizan, seguramente al final muchos de ustedes me van a decir si son viajeros geek,
o si tienen ustedes tendencias para poder visitar estos lugares. Además, traten de imaginar, traten de viajar conmigo para ver estos lugares que afortunadamente muchos de ellos he tenido el privilegio de visitar precisamente porque sí, efectivamente, y de una vez lo digo, soy una viajera geek. ¿Pero qué es eso? Vamos a empezar. Bueno, la pregunta es, ¿eres un viajero geek? Y en este proceso nosotros empezamos a ver con pasión, con creatividad, con honestidad e integridad, todo lo que es la reflexión alrededor de dos poderosos entornos y temas que estamos hablando, que es la tecnología y también el turismo. Parece algo que no combina, sin embargo, ahora vamos a ver cuánto depende uno del otro, es como el Batman y el Robin de la tecnología y el turismo, para poder entender todo lo que está sucediendo y sobre todo también, y ustedes lo saben, para poder recuperar un tema que ha sido tan golpeado a partir de la pandemia. No les voy a hablar de pandemia, pero sí tenemos que tenerla presente porque los números que les voy a presentar han cambiado tanto que tenemos que estar conscientes. Bueno, cuando hablamos de esto, aquí está el menú. ¿Qué es un turismo geek? Algunos errores de concepto, porque entonces de repente me dicen, geek entonces es nerd, o geek entonces es una persona aburrida, o geek es, y realmente no va por ahí. Vamos a ver cuál es el vínculo, por qué estamos locos por las tecnologías, algunos enfoques que vamos a analizar, proyectos futuros y desafíos y reflexiones finales. Se vale preguntar, es más, de hecho, la ciencia por eso avanza, por sus preguntas, y espero que ustedes también me den muchos ejemplos de los lugares que han visitado y si no, los lugares que quieren visitar. Pero entonces, ¿qué tiene que ver esto con el turismo? Bueno, la primera, en las redes sociales hay una gran cantidad de memes que hacen una combinación entre qué es un geek y un nerd. Y a veces se confunde con los hipsters, porque hay ciertos rasgos que los caracterizan. Fíjense, todas estas palabras que a ustedes les son tan comunes, para gente de mi generación eran difíciles de traducir y de entender. ¿Por qué? Porque están surgiendo en esta su época. Entonces, nosotros empezamos a ver que, bueno, geek es el término de origen anglosajón, es decir, del inglés, para definir a los amantes de las nuevas tecnologías, pero no nada más así, sino a los amantes de las nuevas tecnologías que les gusta además buscar lugares, buscar acciones, buscar reuniones, y de esto nosotros vamos a ir viendo cómo tiene que ver con la tecnología, que es algo más que una moda, es una forma de ser, es una forma de vivir y visitar y mirar los lugares. Entonces empezamos por decir que un geek no es un nerd ni es un hipster. Puede llegar a serlo simultáneamente, pero no vamos por ahí. Entonces, los prejuicios no aportan. Además, uno de los avisos importantes, esta tendencia a clasificar es una tendencia para entender qué es lo que queremos decir. Pero eso de estarle poniendo sellitos a la gente realmente no es necesario. Sin embargo, vamos a ver en qué consiste esta forma. Primero, cuando pensamos en turismo, seguramente ustedes ahora que acaban de terminar las vacaciones, pues eligieron lugares de montaña, de playa, algunos se quedaron en su casa, otros centraron la atención en los gustos hacia lugares de campo, rurales, en fin. Cada uno de nosotros tiene preferencias turísticas y esto es una industria que apoya a millones de poblaciones, de lugares, de hoteles, de restaurantes y todo lo que implica el turismo. Entonces, cuando estamos viendo esto, sabemos que ha cambiado mucho la situación del turismo a partir del COVID. Como tenemos estos dos gigantes, turismo y tecnología, los combinamos para saber primero cuál es la situación. Nosotros tenemos que ver que desde el 2017, 2018 y hasta 2019 había un promedio de 1.500 millones de viajeros en el planeta, que no es una cantidad menor. Es decir, este deseo, este afán por viajar siempre ha sido grande y después de pandemia creo que mucho más después de todo este encierro. Entonces, cuando empezamos a ver estas cifras, vemos, por ejemplo, también que hay otra muy interesante donde la gran cantidad, el inmenso número de usuarios de redes que están directamente en pantalla, la gente que usa las redes lo hace a través de su celular. Y entonces nosotros tenemos que un 99.9% de los que acceden a redes acceden en muchas ocasiones o la mayoría de las veces por su celular. Son dos datos importantes porque estamos hablando de números importantes. Ahora, miren bien
esta estadística ya les hablaba de 1.500 millones, pues a esos 1.500 millones y por país, váyanle quitando en negativos, esta es una gráfica inversa, váyanle quitando y en negativo, esto es todo lo que se perdió en el turismo. Imagínense cosas como menos 73%, es decir, del turismo que se tenía, se desplomaron, si ustedes lo ven aquí a la inversa, los diferentes países y el número de visitantes, por razones obvias que ya todos conocemos. Entonces, la Organización Mundial del Turismo hace sus estudios y según los datos, esta es la gráfica que nos arroja. Fíjense qué interesante es saber que pues realmente Houston estamos en problemas. Entonces, para buscar estos desafíos, también la Organización Mundial del Turismo ha tenido en sí misma que hacer una transformación y una innovación digital. ¿Por qué? Porque para poder obtener, poder promocionar, poder valorar, poder gestionar, poder acreditar, poder certificar, etcétera, tiene que buscar estos espacios que están relacionados con las innovaciones y el turismo. Y entonces empezamos a ver que mucho del trabajo y del empoderamiento tiene que ver con una gestión eficiente de los recursos y también ampliar, ya lo vieron ahora con los objetivos de desarrollo sostenible, esta tendencia a desarrollar los lugares con mayor sentido, sustentabilidad y sostenibilidad, que son diferentes, eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Y entonces vemos que este desarrollo que nosotros estamos planteando se hace también con las tecnologías como aliadas, no como bases. En términos generales, la Organización Mundial del Turismo ha promovido la digitalización y además promueve sus programas a través de las páginas, de los diferentes recursos, de las presentaciones, de los webinarios. Y entonces empezamos a ver que está siempre a la búsqueda de que se creen vida más justa, que se esperen lugares para trabajo de todo mundo y que además esto sea sostenible. Nos dimos cuenta que el turismo está en gran riesgo. ¿Por qué? Porque depende mucho de la situación económica, de la situación social en la que nos encontramos y en este caso, pues hasta la cuestión del aislamiento que golpeó fuertemente al turismo. Solo como dato, no me voy a detener mucho aquí, pero quiero que vean ustedes que existen diferentes programas o líneas como la Red de Innovación de la Organización Mundial del Turismo. Es decir, hay una cantidad de personas representadas en todo el mundo para verificar cómo esta innovación se alinea a los objetivos de desarrollo sostenible. También hay centros de innovación de la Organización Mundial del Turismo, donde se empiezan a buscar como ecosistemas, como lugares para que la gente desarrolle estos procesos de innovación a partir de los mecanismos que cada país tiene. Si ustedes piensan, por ejemplo, en lugares como Bonito, Brasil, es un lugar extraordinario, se va desarrollando fuertemente en el turismo, fuertemente en la tecnología, pero con el cuidado de no dañar, de no depredar. Una de las quejas que se hacen hacia el turismo es que el turismo es depredador, es decir, que cuando llegan los turistas, sobre todo cuando vienen los turistas de forma masiva, y si no se tienen estos cuidados, pues obviamente dañan el entorno. Eso tenemos que tener mucho cuidado y aquí en México tenemos muchos casos. Entre ellos, por ejemplo, en Chichén Itzá, donde ya no nos permiten subir a todas las pirámides. ¿Por qué? Porque obviamente el patrimonio se daña. Entonces hay que pensar en toda esta cuestión de innovación, emprendimiento, pero también sobre todo en el cuidado de los entornos. Y hablamos aquí, ya voy a explicar un poquito más, cómo surgen los startups, los hackatones y los cursos para poder desarrollar estas iniciativas. Más adelante lo explico puntualmente. Y también estamos a través de una plataforma digital donde se incorporan líderes jóvenes que quieren desarrollarse, inversionistas y academias para poder pensar de manera conjunta y todo esto es apoyado a través de las tecnologías para el turismo específicamente. Otro punto que es muy interesante es el programa de líderes en la innovación turística de la misma organización que ya mencioné, donde la mentalidad, la actitud, la forma en que se presentan los proyectos tienen que ver con el liderazgo, pero no están pensando en los presidentes, en los grandes políticos, no están pensando en la gente que tiene dinero, sino también están pensando en esos líderes comunitarios, en esa gente que en los diferentes países hace de su vida y hace de la forma de trabajar y de crear
una defensa por sus territorios, una defensa por sus pueblos. Y entonces ahí es donde empezamos a encontrar estos proyectos maravillosos, y voy a hacer el comercial, como siempre lo hago, del Bosque de los Hongos Azules, que se encuentra en Santa María Aguacatitlán, que ya es un centro ecoturístico con energías limpias, cuidado en la reserva de la biosfera del Chichinautzin, pero que además también tiene una página de Facebook y una serie de atenciones a través de WhatsApp y las diferentes redes para poderse dar a conocer, para hacer las reservaciones, para poder visitar. Entonces, imagínense cómo todo esto nos ayuda, y esta es parte de todos los trabajos que se hacen en la organización que ya mencioné. Entonces, es un mundo complejo, es un mundo muy interesante, y por eso los que nos dedicamos al turismo desde el punto de vista académico, pues lo vamos recuperando. ¿Qué es un hackathon? Les prometí que lo íbamos a ver aquí adelante. Bueno, un hackathon, y eso es algo que tendríamos que estar haciendo permanentemente con ustedes, son estos encuentros de desarrolladores para generar nuevas ideas. Imagínense que de repente, sea virtual o presencial, nosotros nos reunimos para ver cuáles son las medidas más adecuadas para cuidar el centro de nuestras diferentes ciudades, sea en Cancún, sea en la Ciudad de México, sea en Cuernavaca, en donde sea. ¿Qué podría ser la solución para que el turismo masivo no impacte de manera negativa a los entornos de las ciudades? Por ejemplo, ese podría ser un tópico. Y otros tantos que ustedes podrían pensar. Es muy interesante porque jóvenes se reúnen con jóvenes, hay asesores, hay gente que los apoya, hay tecnologías, y entonces empiezan a pensar en soluciones conjuntas viables y reales. Y esto permite ver cómo se comparten los conocimientos desde los diferentes enfoques. Por ejemplo, uno de los procesos que vivimos, y esto es para que se lleven una palabra de domingo, esta palabra se llama gentrificación. Resulta que en arquitectura y en turismo hay edificios a lo mejor de características históricas, patrimoniales, que pierden o que se transforman en su uso en otras cosas. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, aquellas iglesias que de repente se vuelven librerías, o aquellos edificios antiguos de algún lugar. Por ejemplo, en Mérida hay mucho de esto, casonas que eran para casa habitación y después se convierten en restaurantes o se convierten en hoteles, etcétera. Todo esto es algo que se discute en los hackatones de turismo. Otro concepto son las famosas startups. Este término es el que se usa sobre todo para las fuentes de innovación. Cuando nosotros empezamos a tener una empresa, una nueva empresa, por ejemplo, ahora las empresas digitales turísticas son lo de hoy, empiezan a trabajar a través de startups que tienen que ver fuertemente con la tecnología. Entonces, de aquí viene la plataforma de despegue para poder tratar esto como un negocio, como una idea innovadora, para sobresalir en el mercado, etcétera. Y el tercer concepto que les había comentado tiene que ver con los hubs. Los hubs lo que hacen es que se reúnen empresas que van dando servicios diferentes y luego se juntan todas ellas para hacer un servicio mucho más completo, mucho más integral de lo que están trabajando. Por ejemplo, Andalucía en España es un lugar fuertemente tecnologizado para el turismo, y que de manera simultánea se alía con otros entornos, con otras empresas, para poder trabajar dentro del desarrollo turístico. Bueno, esto parece un poco de teoría, sin embargo es necesario para que entendamos todo lo que hay en torno, porque cuando ustedes estén pensando en qué voy a estudiar, qué me gustaría saber más, mientras más tempranamente lo hagan, va a ser mejor. Y entonces empiezan a ver que para prepararse en turismo, no nada más, muchos piensan que estudiar turismo es estudiar para guía de turistas, y no es así. Ahora, ustedes escucharon también que yo desarrollo las Internacionatics, que son las tecnologías para la internacionalización de las universidades, y que no solo tiene que ver con lo tecnológico, sino con este afán de colaborar, de hacer equipo para poder resolver problemas planetarios. Entonces, todo esto es un tema que ha hecho una transformación importante, y que necesitamos a ustedes, las fuerzas básicas, que ya sepan desde este momento qué son las Internacionatics y cómo trabajar precisamente para poder desarrollar este tipo de empresas. Otro punto, y seguramente a lo mejor reconocen ustedes, no seguramente, a lo mejor reconocen ustedes al doctor Gadget. ¿Por qué? Porque los geeks amamos los gadgets. ¿Qué es esto de los gadgets? Todos aquellos
cuestiones, implementos, audífonos, enchufes, vestimenta y demás, que nos permite desarrollar mejor esta actividad para viajar y conocer y apoyarnos en la tecnología. Más y más encontramos a viajeros que no salen sin los rastreadores, que no salen sin sus Google Maps, que no salen sin todos los implementos que pueden utilizar para poderse guiar. Entonces, esto es algo que nosotros les parece tal vez lo más común, pero que nosotros en otras generaciones no soñábamos, pero ni por sorpresa. De hecho, lo que hacíamos, por ejemplo, era siempre la política de la pregunta, oiga, ¿cómo llego a? Y cada quien te daba una versión diferente y te perdías. Entonces ahora con una extraordinaria precisión tienen ustedes a su disposición todos estos gadgets para poder conocer. Dentro de los principales destinos geek, y aquí se vale hacer su listita, ¿cuál quieren visitar? Nosotros vamos a pensar primero en Silicon Valley. Silicon Valley es un rincón del planeta impresionante por la cantidad de empresas tecnológicas que se unen ahí. Algunas las pueden visitar y otras no necesariamente tienen acceso, pero no solo en Silicon Valley, prácticamente en todos los países del planeta hay algo que visitar como empresa que nosotros no podríamos imaginar. Por ejemplo, aquí en Morelos hay una empresa que es una empresa alemana que se llama Farmasa Schwabe, que tiene alta tecnología para medicina homeópata, alópata y herbolaria, y que es todo un lujo visitar. Es como si uno llegara a la NASA, se abren las esclusas, las puertas automáticas, etcétera, y pues está en una zona que se llama Xochitepec, que es un pueblito. Entonces, imagínense, nos encontramos todo esto. Pues en Hidalgo, por ejemplo, existen, para los que se puedan imaginar, si ustedes recuerdan o piensan en el puerto de Veracruz, el puerto de Veracruz a lo mejor se entiende porque llegan los barcos y llegan los grandes contenedores y entonces se trasladan al país con mercancía, implementos. Bueno, pues en el caso de Hidalgo hay un puerto seco, es decir, no llegan por el mar, pero se van trasladando a través de diferentes vías férreas o sea, de trenes, y entonces van viajando en esta parte, es sumamente interesante. Esto sí les va a sonar. Imagínense que de repente pueden visitar donde se desarrolla Apple, o Facebook, o Tesla, o Netflix, o LinkedIn, o eBay, etcétera, etcétera. Entonces, esto es parte de lo que a los viajeros geek les interesa y van, en lugar de irse a la playa o en lugar de irse al campo, se van a estos lugares para ver cómo funciona la tecnología, qué es lo que les interesa y cómo se tendrían que preparar para poder aprovechar todo esto que existe. Otro, por ejemplo, es por ahora que estaban en la conferencia hablando del espacio y demás, un centro de interés es el Kennedy Space Center, el centro de la NASA, que además tiene como lugares tanto para conocer la historia de la aeronáutica y todas sus características, hasta plataformas donde se hace el despegue de los diferentes etapas e implementos que existieron, llámese cohete, llámese transbordador, llámese, no sé, satélite, etcétera. Entonces, todo esto nosotros lo tenemos presente y es interesantísimo ir a visitarlo y además sentirse, ¿por qué no?, un poco en las estrellas como astronauta. Otro punto que sin duda está en la mente de los jóvenes, de los estudiantes, son los estudios Universal. Por supuesto que ahí vemos donde se desarrollan las películas, no me voy a adelantar porque vamos a tocar algunas de ellas. SeaWorld, para conocer un poco sobre la vida marina, Disney World o Legoland. Legoland, que la verdad es que es una delicia y que es parte del interés de nosotros los viajeros geek. Dentro de los destinos también, voy a hablar un poquito más adelante sobre este lugar, Akihabara, que es el centro tecnológico por excelencia. Ustedes vean esta fotografía y así en la esquina ven una cantidad de pantallas y una cantidad de implementos, todos los edificios se parecen y nosotros que venimos pues de Occidente queremos leer y no leemos absolutamente nada, entonces hay que tener mucho cuidado para viajar por ahí, pero es muy interesante cómo todo esto y estas imágenes incluso se han utilizado en películas que ahora son cada vez más populares de anime y reconocen estos lugares porque de ahí son inspirados.
Y luego las luces de neón, que por todas partes están en los comercios y demás, y hay accesorios y gadgets impresionantes, desde cómo calentar un huevo para que salga perfecto, hasta los aparatos más sofisticados para poder hacer una geolocalización o una computadora o tantas cosas, accesorios, robótica, cámaras, se vuelven locos, se quieren traer todo y la verdad es que es sumamente interesante. Si viajan a Japón, vale la pena estar. En Japón, por ejemplo, se hacen también ferias de tecnología internacionales y entonces en el año 2000, por ejemplo, estuvo la feria Aichi, donde podíamos ver una cantidad de robots y de gente increíble. Yo amo todo eso y bueno, obviamente por eso se los cuento con tanta emoción, siempre con la alerta de, bueno, es que no va a suplir al humano, etcétera, lo sé, pero es impresionante porque además es producción de la cabeza humana hacia estos implementos reales. Otro viaje imprescindible también para hacer es Hong Kong. En esto también se tiene una cantidad de dispositivos como los que les acabo de decir. Seguimos viajando y estamos pensando en estos destinos turísticos inteligentes. Y entonces dentro de los turísticos inteligentes tenemos que ver que convivan estas 4 palabras y que son muy importantes. Innovación, tecnología, accesibilidad y sostenibilidad. Parece que no combinan, pero créanme que se va logrando y es lo que estamos trabajando. Yo trabajo en ABAS, que son ambientes virtuales de aprendizaje, y todos estos diseños, esto que están viendo ustedes, tiene que ver con esta comprensión para no salirnos de esta humanidad que tenemos y de este planeta maravilloso. Dentro de estos destinos, nosotros empezamos a ver que se han evaluado hasta el momento 50 ciudades para el turismo con esta combinación y entonces se han logrado algunos avances. Todavía no suficiente, pero se han logrado. ¿Qué ciudades están preparadas para el crecimiento? Bueno, vamos a ver que dentro de las ciudades que están preparadas, cada vez más hay ciudades, por ejemplo, que ya se han consolidado y otras que están en proceso. Dentro de las ciudades que se han consolidado, empezamos a ver, estoy saltando algunas cosas aquí, porque son datos que en realidad no necesariamente vamos a ver, pero tenemos que pensar, por ejemplo, en estas ciudades como Bogotá, como El Cairo, como Delhi o como Estambul, estos lugares que ya están dando en el turismo una gran transformación. En el caso, por ejemplo, de Bogotá, la primera vez que yo lo visité era un aeropuerto pequeñitititito, muy pobre, muy humilde, era como cuando empezamos, no sé, como un tipo de edificio pequeño donde llegaban, que es la mayoría de los que tenemos en el mundo, y de repente dio el salto, decidió hacer un aeropuerto, como ustedes ven en las fotografías, de primer mundo, el aeropuerto El Dorado, que es verdaderamente toda una ciudad. Lo mismo pasa con el aeropuerto de Panamá, o estamos hablando, por ejemplo, el de Dallas, hablamos pues ya en una menor medida de Vancouver, etcétera. Pero ahí está involucrado todo este sentido que estamos haciendo. De las ciudades que se han consolidado y que han crecido con ejemplos muy, muy claros del desarrollo turístico, se encuentran Nueva York, Londres, Oakland, Berlín y Singapur. Y de los que están por desarrollarse, que ya están en una siguiente etapa de estos 50 que están evaluados, hablamos de Ámsterdam, Barcelona y San Francisco. Entonces, estos son lugares que pertenecen a países que ya han apostado por la tecnología. De hecho, España tiene muchos lugares, esta parte, por ejemplo, en Sevilla, tienen otros en Madrid, tienen, como ya lo dijimos, en Barcelona, trabajando, Andalucía, trabajando esta combinación del turismo. Dentro de esto, cuando hablamos de las redes sociales, pues obviamente son maravillosas hasta para la evaluación. ¿Cuántas veces ustedes han viajado, ya sea por avión, por autobús, por tren, o han visitado algún hotel y luego les llega la encuesta de satisfacción? Todas estas encuestas están obviamente informatizadas y les permiten saber de qué se trata. Pero bueno, vamos a seguir viajando y vamos a seguir viendo algunos ejemplos de este turismo. Hay un museo histórico de la computadora en California, en Mountain View. Es maravilloso porque hay cosas que tal vez algunos de nosotros todavía conocimos, pero que ustedes a veces no tienen ni idea. Alguna vez mis hijos, que ahora, bueno, el más joven tiene 18 años,
tomó un cassette, los adultos saben a qué me refiero con un cassette, es decir, cómo reproducíamos la música, y pensaba que era una cinta adhesiva. Entonces decía que ya no pegaba la cinta adhesiva, pero en realidad eso reproduce música. Entonces tenemos que ver cómo esto es diferente, pero esto es parte de lo que tenemos. Por ejemplo, esto que ven, que es una máquina de escribir, seguramente han visto por ahí perdida alguna en su casa. En realidad, esta máquina de escribir es la computadora y es el celular con el que trabajan ahora. Este fue su antecedente, es el abuelito de nuestros celulares y nuestros procesadores de texto. Fíjense qué emocionante puede ser. Otro punto que también me suena así como extremo, pero que es muy, muy socorrido, es visitar los centros de catástrofes. Por ejemplo, Fukushima en marzo, cuando hubo una bomba, la gente va a ver cómo quedó el lugar, cómo se siente y demás. En China, por ejemplo, la antigua base de pruebas nucleares se volvió un resort turístico, aunque no lo crean. Este es el turismo atómico. También hay museos de ciencias donde se aprenden temáticas que tienen que ver, por ejemplo, con los lugares de test site o la bomba atómica de Nagasaki. Es impresionante porque además es todo un memorial y por muy fuerte que seas, terminas con el nudo en la garganta, pero aprendiendo que tenemos que cuidar al planeta. Y bueno, pues ahora también en Ucrania, la ciudad fantasma y algunos centros nucleares como Chernobyl. Parece increíble, pero hay una gran cantidad de turismo que va a visitar. De hecho, también los campos de concentración, como Auschwitz o Dachau, son lugares que se visitan permanentemente para que no se nos olvide lo que puede llegar a pasar. Otros asuntos, por ejemplo, es el turismo, ya lo hablaban hoy, el turismo ufológico. Es decir, todos estos lugares, todos estos museos donde se han dado avistamientos de ovnis o donde se dice que han avistado ovnis. Y son muy populares, por ejemplo, en Tepoztlán. Los que han visitado Tepoztlán, ahí ven hasta las fotos en algunos restaurantes de estos avistamientos. Molecua en Rusia, San Clemente en Chile, Las Lajas, Chilca, Salisbury, etcétera. De hecho, la cultura peruana tiene una gran cantidad de historias y de lugares con estos avistamientos como en Nazca. Otro punto dentro de esto, pues es imaginar el turismo espacial. Si no lo hacemos, por lo menos ya nos imaginamos y muchos ya hasta compraron su boleto para cuando se pueda hacer esto. Por lo pronto ya se pueden comprar boletos para hacer el círculo al planeta y regresar en los transbordadores. Ya más lejos, pues no sé, eso requiere de otros requisitos, pero empezamos a ver que hay toda esta parte. En el 2001 hubo un primer turista espacial y desde entonces se han seguido incrementando los visitantes, que es muy pequeño porque además es tremendamente caro, pero también esto apoya a las misiones espaciales, tal como lo mencionaron el día de hoy. Me regreso aquí a Akiba, que es el paraíso de Tokio, donde les decía que hay una gran cantidad de lugares, pero también empezamos a ver que hay una gran cantidad de tecnologías para la venta. Si ustedes ven aquí, por ejemplo, ya en el piso existe la solicitud, ustedes pueden pisar y pueden ir ordenando lo que quieren comprar o llamando al servicio que quieren llamar. Esto es impresionante porque donde quiera, este es el interior de una tienda, donde quiera que ustedes vayan, van a encontrar todos estos implementos. Aquí la dificultad es que obviamente los que no hablamos japonés, pues no, porque además no está traducido en ningún otro idioma más que en japonés, pues todos esos kanjis no nos dicen gran cosa, pero créanme que es una experiencia de vida que deberíamos de vivir alguna vez, por lo menos, para saber lo que se siente estar descolocado. Seguimos con las películas y aquellos que hayan visto El Señor de los Anillos saben a qué me refiero. Cuando empezamos a hablar del Tolkien Tourism, en donde empezamos a ver todos los lugares, tanto en Inglaterra como las diferentes locaciones en otros continentes, como en Sudáfrica, por ejemplo, en África, específicamente en el país de Sudáfrica, y también en los lugares donde se hicieron las diferentes escenas. Aquí se encuentra. Esto es impresionante y además también uno como que se siente parte de los personajes de la historia.
El turismo de desastres, por ejemplo, se define con estos lugares donde la zona cero, donde hubo un terremoto, donde de repente hubo un huracán o un tsunami. Hay mucha gente que viaja después para conocer, no se refiere al voluntariado, sino a todos los estorbadores que viajan para ver qué quedó y cómo fue. Ustedes no sé si recuerdan cuando Nueva Orleans, después del Katrina, se inundó y estuvo varias semanas cubierto de agua y la gente iba a ver cómo se veía eso. Parece un poco loco, sin embargo, pues eso es parte de lo que también existe. Esto se los quiero regalar porque recientemente, de hecho la semana pasada, volví a visitar el Museo de la Memoria y la Tolerancia. Es parte de este turismo que les estoy mencionando y es parte se encuentra en la Ciudad de México y es parte de una red muy grande de estos lugares donde se habla principalmente del Holocausto y todos los genocidios que han existido a lo largo de nuestra historia. Sin embargo, no les quise compartir una imagen del museo, sino esta que se encuentra en una sala de reflexión en el museo, donde ese círculo, esas mariposas y esa luz nos llevan a la esperanza. Entonces es importante que nosotros estemos claros y que siempre que hagamos este tipo de visitas, estemos claros de que es algo que no queremos volver a vivir. Dentro de todo esto, por ejemplo, la cultura pop, por supuesto, por ejemplo, podríamos pensar en Capadocia. Si ustedes vieron la Guerra de las Galaxias, estos lugares así como casas hechas como en cuevas de arena y demás, son lugares que se encuentran en Turquía y que se pueden visitar y que fueron utilizados como locaciones de otro planeta, como extraterrestres. Por supuesto, ver, por ejemplo, las locaciones de Harry Potter y todos los castillos existen y ustedes los pueden visitar y sería apasionante, además de todo lo que vemos ya con el mundo de Harry Potter y de los estudios Universal que ya existen. Dentro de los gadgets, ya que estábamos hablando de gadgets para viajeros, pues aquí algunos ejemplos que tenemos entre las cámaras, entre las diferentes plumas inteligentes, entre todos los localizadores, etcétera. Y bueno, ¿por qué no decirlo? Pues estamos orgullosos de pertenecer al mundo geek, porque además contribuimos escribiendo, Doctora, investigando. ya no ¿Sí? le escuchamos. Ahí está, ya regresó su audio. Perdón, no se escuchó como su última oración. Gracias. Entonces ya, pues ya casi de hecho estoy como terminando en esta parte. Estamos orgullosos de ser geek, pero geek en un sentido. Geek que enseña a cuidar el medio ambiente, a enseñar el planeta, a valorar la vida y a poder construir de una manera mucho más sentida, mucho más consciente de todo lo que puede ocurrir si nosotros no estamos alerta y estudiando y con razonamiento. Pasamos de la opinión a la razón y esta razón espero que les dé también para que ustedes que se están formando, ustedes jóvenes investigadores en formación, empiecen desde ahora y vean que no hay tema pequeño y que no hay algo más científico que otra cosa. Es como nosotros lo vemos con nuestros anteojos que aprendemos a saber que esto es parte de la vida y es parte del conocimiento que podemos generar. Y bueno, por mi parte es todo. Espero haber cumplido con el tiempo. Muchísimas gracias. Y ahora dejo espacio porque me gustaría que, si son tan amables, pudieran ustedes compartirnos algunas de sus experiencias o algunas de sus inquietudes respecto a estos lugares y también, ¿por qué no?, algunas alertas que ustedes hayan visto y que tenemos que tener cuidado. Ahora dicen que tenemos un nuevo turismo geek, viendo cómo se construyen los aeropuertos en nuestro país. Vamos a ver si es cierto, pero bueno, es parte de lo que estamos describiendo. Aquí me quedo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Norma. Qué increíble conferencia, de verdad. Ya, quiero viajar a todas partes, de verdad. Estuvo muy, muy, muy padre, muy interesante todo lo que nos comparte. Y pues justamente, chicos, chicas, tenemos 5 minutos más o menos antes del receso para preguntas y para que pues comenten las cosas que la doctora dice. Si por favor pudieran levantar su manita virtual Hay una para manita darles ahí la de Paula. palabra. Hay una manita, ay, no sé por qué yo no la veo. Paula, Ah, de adelante. Diego, de Diego. Hay Y una de otra de Diego. Diego. Así es. Ajá, sí, solo está la de Diego. Diego, adelante. ¿Tú puedes como abrir tu micrófono solito o te lo tengo que abrir yo? ¿Te permite? Mande. Ah, Creo que ¿levantaste tu mano ahí para está. preguntar? No, yo sí entendí muy bien y a mí me gustó mucho este tema. Muy bien. Por ahí está Excel de la Luz también.
Gracias, Diego. Sí, Ixel, pues, Hola, ya puedes hablar. Gracias. buenos días. Yo soy mamá Buenos días. SEA de secundaria y qué bonita conferencia. Solo quisiera hacer una reflexión sobre las mujeres viajando. Hay todo un movimiento que se llama #viajosola y es bonito porque nos ayuda a cuidarnos, nos ayuda a animarnos a hacerlo solos. Yo lo hago por trabajo, por negocios, pero la verdad es que es una experiencia súper padre. Y si aquí hay chicas que están con la inquietud de viajar, no siempre se puede viajar con la familia, no siempre puedes con tu pareja empatar las agendas. Yo quisiera todo el tiempo llevarme a mis hijos, no puedo, pero la experiencia de viajar sola es padrísima y la tecnología ayuda muchísimo porque siempre tienes en casa, del otro lado del mundo, tienes a alguien que sabe dónde estás, qué estás haciendo y que te acompaña, ¿no? Entonces, creo que también hay un área de oportunidad muy importante para el desarrollo de las aplicaciones y de guías y todo para que las mujeres nos cuidemos más cuando viajamos solas. Muchísimas gracias, saludos. Así es, muchas gracias. Y qué gusto, Itzel, porque además, pues así nos tocó. Yo sé que de repente hay generaciones donde eso era impensable. En primera que viajaras, en segunda que viajaras sola y en tercera que viajaras con motivo de trabajo, de alguna otra cosa. Yo ya he tenido el privilegio, ustedes escucharon más de 30, pues ya son casi 36 años ininterrumpidos como académica, como docente viajando por el planeta. Y efectivamente hay mucha gente que te apoya por estos viajes que te hacen estudiar, estos viajes que te hacen reconocer los espacios y créanme que son experiencias increíbles. No es lo mismo, por ejemplo, viajar en el Amazonas, que es un lugar donde yo trabajo mucho, a viajar tal vez a Nueva York. Son experiencias totalmente diferentes y sí hay grupos donde si no quieres viajar solo, si es por diversión y demás, hay grupos donde se reúnen y se acompañan y se conocen ahí sin que tengamos que pasar por una agencia. Entonces es muy interesante. Yo organizo muchas actividades de viajes científicos y entonces viajo con mis alumnos y vamos a visitar Costa Rica, por ejemplo, vamos a visitar Perú, y con un tema vamos recabando información, vamos armando información y es sumamente interesante. Además también hacemos misiones, es decir, pues como son arquitectos o como son turistólogos y demás, construimos cosas en las comunidades para ayudar, para dejar un granito de todo lo que recibimos. Muchísimas gracias por esa intervención. Muchas gracias, Ixchel. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más? Tal vez nos queda un minutito para una última intervención. ¿No? ¿Alguien más que quiera participar? Creo que no. Se quedaron ¿No veo llenos de manitas? información. Sí, ¿verdad? Están procesando la información. Pues entonces con eso estaríamos terminando el día de hoy, doctora. La verdad yo me quedo reflexionando mucho. Justo ahorita en Semana Santa fui a San Cristóbal, en Chiapas, pero también pude recorrer como la sierra de Chiapas y estuvo como muy padre y me quedo mucho reflexionando todo lo que nos comenta en esta conferencia y todo lo que nos platica Ixchel. Y pues bueno, en nombre de todo este evento, muchísimas gracias por estar aquí, por participar con esta increíble ponencia. Y pues con eso estaríamos terminando el día de hoy. Les recuerdo que tenemos ahorita un receso de 10 minutos y les invitamos a todas las personas de aquí y particularmente personas que presentan proyecto. 11:10 empieza la sesión de evaluación. ¿Vale? Entonces cualquier cosa nos avisan, ¿vale? Claro que sí, muchas gracias. Un gusto saludarlos y gracias a todos los asistentes. Sean turistas geek, créanme que les va a cambiar la vida. Muchísimas gracias. Doctora, suerte, invitados. Nos vemos pronto. Gracias, hasta luego.